Tema Pesadilla de Camilo. Y con ese tema iniciamos nuestra edición de la tarde de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. ¿Has tenido alguna vez una pesadilla de ese tipo? Dicen que es mejor reserva del sumario. De todas maneras, aquí estamos para llevarles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo. Ahora sí, buenas tardes, Nancy Pacheco. Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esta amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y tal como se había previsto, ya empiezan a pronunciarse los gremios de trabajadores universitarios. Los trabajadores de la Universidad de Carabobo afirman que no van a retomar las actividades presenciales. Los representantes tanto de la Asociación de Empleados y la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo protestaron en la avenida Bolívar de Valencia para exigir el cumplimiento de la convención colectiva. Esta protesta se ha venido extendiendo hasta el día de hoy. Representantes de los distintos gremios han manifestado que no van a retomar las clases presenciales hasta tanto el gobierno cumpla con las cláusulas establecidas en la convención colectiva, las cuales dijeron fueron vulneradas. Los trabajadores protestaron y cerraron la avenida Bolívar Norte de Valencia para llamar la atención de las autoridades. Teníamos una prima de antigüedad en un contrato marco de 2% por años de servicios. Eso fue aplanado y ahora todo queda unilateralmente en 30%. A un trabajador que cumplan 25 años le quitan más de la mitad de los beneficios. La prima profesional era de 30%, 40% y 50%. Ahora solo dan 20 o 25%. La prima familiar también está afectada, denunció el presidente de la Asociación de Empleados de la Universidad de Carabobo, Pedro Ulacio. El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, Euclides Querales, señaló a su vez que no van a cesar con las protestas hasta tanto sean convocados por Nicolás Maduro o Tibisay Lucena, a quienes les exigió la reivindicación de las estructuras salariales del sector universitario. Afirma que no hay una sola cláusula que no haya sido violada. La rebaja que le ha dado el Ejecutivo a nuestro salario ahora la podemos calificar como un salario de esclavo, como un salario de hambre. Ya no queremos pañitos de mesas técnicas, eso es un engaño. Nos sentaremos con Tibisay Lucena, aunque lo mejor que ella puede hacer es renunciar por el daño que le ha hecho a la familia universitaria, reiteraron los protestantes. Y en otro orden informativo, pacientes denuncian que el corte de luz paraliza los servicios del CDI de Cabimas. Pues así, los pacientes del Centro de Diagnóstico Integral Manuela Sáenz de Cabimas en el estado Zulia denunciaron que los servicios médicos operan a medidas medias por el racionamiento eléctrico y que se han dañado diferentes aparatos en medio de esos equipos de tomografía, es lo que vienen denunciando en el día de hoy el CDI, quien está ubicado en el sector Las 40 en la parroquia Carmen Herrera de Cabimas, donde atienden al menos a 100 pacientes semanales, pues los equipos de resonancia magnética y tomografía requieren que se sustituyan piezas por los diferentes bajones eléctricos. Un paciente se trasladó desde el municipio Balmore Rodríguez a menos a 1 hora de Cabimas para realizarse una resonancia magnética y el equipo no funciona porque se dañaron las antenas en el centro de alta tecnología que está dentro del CDI. Ella fue trasladada de forma particular para el estudio y no tenemos dinero con qué pagar un centro médico privado. Nos informaron que deberíamos esperar por lo menos una semana, deben esperar porque la pieza deben traerla desde Maracaibo. Esto es lo que vienen presentando y las quejas que vienen dando los pacientes de este centro médico.
La tasa de contagios, muertes de médicos y personal sanitario en Venezuela es una de las más altas del mundo vinculadas al tema del COVID-19. Esto es increíble. Según datos del Monitor Salud Venezuela, 5.801 trabajadores del sector salud se contagiaron con COVID-19. En noviembre del pasado 2021 hubo 707 contagios y no hay aparentemente la intención del gobierno de facto de suministrar a los médicos y a los profesionales del sector salud los implementos necesarios para protegerse. Ellos son la primera línea de acción, lo hemos dicho repetidas veces aquí en este programa. Sin embargo, parece que esto no es preocupación del gobierno y simple y llanamente están dejando que los médicos, el personal de salud se contagie de COVID-19 por falta de equipo, de materiales, de implementos necesarios para trabajar y cumplir con su función. Y la directiva de la Cámara de Comercio de Maracaibo exigió al gobierno de Nicolás Maduro un cronograma de racionamiento que permita adecuar las diferentes operaciones empresariales, industriales y comerciales y evitar así su afectación con los cortes diarios del servicio eléctrico que se prolongan por 4 horas. Sin energía no se puede trabajar, no se puede planificar, fabricar ni producir. Efectivamente, el Zulia, más que otras regiones del país, pues padece llevar la peor parte, al punto que se crea una diáspora interna para escapar de esta crisis. La crisis energética pone en peligro toda la recuperación del estado Zulia. Es lo que ha indicado el presidente de la Cámara de Maracaibo, Francois Galets, quien lo ha dicho a través de una rueda de prensa. La presencia de aceite en el río Neverí provocó que quedara contaminado y dejó a varios sectores de Barcelona, en el estado de Anzoátegui, sin el suministro de agua. Esta suspensión sería la segunda parada de la planta potabilizadora que se registra en los últimos 9 días debido a la misma causa. El personal de la Hidrológica del Caribe informó que la interrupción del servicio obedece a una acción preventiva para proteger la salud de la población y resguardar los equipos que garantizan la operatividad de la planta José Antonio Anzoátegui, la cual se encarga de alimentar, de dar suministro de agua al 80% de Barcelona. La parada volvió a tomar por sorpresa a los residentes de la capital del estado, provocando descontento e incertidumbre. Cabe destacar que el río Neverí es la principal fuente de agua dulce de Barcelona. Sin embargo, la presencia de trazas de aceite han sido constante en meses recientes. Aunque no hay declaración oficial por parte de voceros de Petróleos de Venezuela e Hidrocaribe, los vecinos de los sectores rurales indicaron que se trata de una fuga proveniente de uno de los ductos de la filial petrolera. La contaminación del agua impide dar suministro de agua potable a la capital del estado Anzoátegui, Barcelona. La ciudad ha sido afectada, a pesar de que hay promesas de reactivar a la brevedad este suministro de agua. Pero uno se pregunta, ¿hasta cuándo irresponsablemente PDVSA sigue contaminando las aguas, los mares y todas las zonas en las cuales está operando por falta de mantenimiento? Y a esta hora vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción. Si quiere volver a ver, escuchar, estar enterado de lo que está pasando actualmente, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Bueno, hoy tenemos a nuestro buen amigo, colaborador, presidente del Sindicato de Trabajadores Pensionados y Jubilados de la Gobernación del Estado Zulia, que nos versará el tema de la crisis eléctrica, sobre todo cómo ha venido afectando a nuestros jubilados y a la tercera edad. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Carlito Petit. Saludos a la audiencia y a los conductores del programa Siempre Venezuela. Nancy Pacheco, Alan Peralta y Carlos Uzcategui, El Miura. Es una fatalidad, es una tragedia, es un infierno lo que estamos viviendo los zulianos y especialmente los adultos mayores con los apagones eléctricos del Zulia. Apagones que son la consecuencia de la falta de inversión,
la ineficiencia y la corrupción del gobierno, afectando la actividad productiva del Estado Zulia. Hicimos una protesta y consignamos un documento pidiendo soluciones al grave problema eléctrico del Zulia. Después de eso, los apagones han sido constantes y por tanda hasta de 8 a 10 horas diarias sin electricidad. Estamos exigiendo que el liderazgo de los concejales, de los alcaldes y del propio gobernador del Zulia se coloquen al frente de la convocatoria de una protesta regional por los apagones del Zulia. Los zulianos mueren en los hospitales por ante los apagones eléctricos, ya que los hospitales no tienen plantas eléctricas de emergencia. Otros mueren en su casa por el calor que les afecta la atención consecuencia de los apagones eléctricos. Esto es una violación a los derechos humanos. Les habló Carlos Petit del Bloque de Defensa de los Adultos Mayores del Estado Zulia. Gracias, Carlito, por este gran análisis que hiciste sobre la situación eléctrica en la ciudad de Maracaibo. Bajones de 4, 6, 8, 12 hasta 14 horas diarias. Sigue la grave situación en la Universidad Central de Venezuela. Con nosotros estará hoy Argelia Castillo, dirigente sindical, por supuesto, de la gran Casa de Estudios Universitaria en la ciudad de Caracas, donde ella nos habla sobre la tabla salarial, cómo ha disminuido el costo para ellos y qué pueden hacer sencillamente con ese miásculo sueldo o salario que le ha impuesto el régimen de Nicolás Maduro. Pregones caraqueños en la UCB. Argelia Castillo, secretaria general de APUFA UCB. Hoy nos reunimos aquí para hacer una denuncia a nivel nacional sobre las tablas salariales. Lamentablemente, eso es una estafa. Lo que han hecho es desmejorar esas tablas salariales. ¿Cómo las han desmejorado? Un ejemplo que nosotros podemos señalar es que el bono familiar es de 40% y lo han disminuido a un 10%. Están vulnerando todos los derechos sindicales y todos los derechos humanos de los trabajadores. Tenemos que señalar que nosotros, la UCB, también somos pueblo y que en este gobierno lo único que han hecho es mantener una política de Estado de destrucción a todos los universitarios. Le queremos informar que nosotros haremos una ruta de lucha de calle, pero una ruta de lucha judicial en todas las instancias nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, profesora Geliolay. Bastante lamentable ver lo que están padeciendo nuestros agremiados de la Universidad Central de Venezuela con esta situación salarial. Una tabla totalmente disminuida, económicamente no les alcanza absolutamente para nada. Bueno, y de vuelta a La Guajira tenemos la gran caravana de la salud que arranca desde el día de hoy por todo el perímetro de la ciudad y por supuesto a diferentes corregimientos, veredas, zonas y comunas de Riohacha. Algo muy importante, sobre todo por la salud que sirve tanto para los migrantes, desplazados, retornados y naturales de Colombia. En el marco de nuestro programa institucional, Riohacha Cambia la Historia, con el objetivo de fortalecer el contacto con la comunidad, fomentando la prevención de los factores de riesgo de la salud, presentamos la Caravana por la Salud de Riohacha, desde el desarrollo del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, PIC 2022. En esta estrategia buscamos informar y comunicar en prevención de la salud y gestión del riesgo a la comunidad riohachera, enfocándonos en zonas prioritarias que según su perfil epidemiológico presentan altos índices de morbimortalidad. Contamos con acciones en 8 dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, las cuales son salud ambiental, vida saludable y condiciones no transmisibles, convivencia social y salud mental, seguridad alimentaria y nutricional, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, vida saludable y enfermedades transmisibles, gestión diferencial de poblaciones vulnerables y salud y ámbito laboral. Estamos llegando a 10 comunas, a más de 130 barrios, 14 corregimientos y 8 resguardos indígenas, cubriendo así a más de 200.000 habitantes, incluyendo a la población migrante. Nuestro objetivo es articular a los diferentes sectores y actores públicos y privados para fomentar el autocuidado en materia de salud, explicándole a la comunidad
las diferentes acciones de prevención en salud, motivando así un cambio de actitud en los riohacheros, construyendo desde lo social una población saludable, competitiva y productiva. Excelente esta iniciativa del alcalde de Riohacha, muy importante y sobre todo en la salud. Bueno, y ya para despedirnos a esta hora tenemos como siempre con un apretado abrazo al profesor, historiador y por cierto, profesor universitario del Estado Carabobo, el profesor Pablo Aure. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, profesor. Bueno, estamos justo en la esquina de la Girardot con Farriar, aquí prácticamente en la encrucijada. Este es Santa Rosa, parroquia Santa Rosa, pero esto es prácticamente en la encrucijada o en la frontera entre Santa Rosa, Catedral y San Blas. Estoy en el sector denominado La Cebollera. Ustedes saben por qué se le dice La Cebollera a este sector, porque antes, a comienzos del siglo pasado, se estacionaban casi todos los camiones cargados de cebolla, a mediados del siglo pasado, los camiones cargados de cebolla acá, para surtir al mercado principal que está ubicado, o estaba, perdón, ubicado entre la Constitución y la Urdaneta por la calle Comercio. Bueno, y aquí salían los camiones o los sacos llenos de cebolla para surtir el mercado principal. Muy cerca también de acá, en la 5 de julio, estaba el antiguo terminal de pasajeros, que después lo mudaron para allá, Santa Rosa, más allá, y luego lo mudaron para el Big Low Center. Bueno, esta es la historia de Valencia y el nombre de algunos sectores muy famosos que a veces nosotros no sabemos el origen de esos nombres. El origen de este sector, como La Cebollera, es el que yo les dije. Aquí llegaban los camiones cargados de cebolla. Y en las noches me comentan que en esos garajes que ustedes ven allí, guardaban los camiones. ¿Ok? Bueno, esta es la Valencia. Esa Valencia que nosotros tenemos que rescatar nuestra identidad. Apretado abrazo para todos ustedes. Muchas gracias, profesor Pablo Aure, por esa gran antología, sobre todo del conocimiento para la nueva generación de relevo que no conocen las historias de nuestras ciudades. Nos despedimos a esta hora. Carlos Ucategui Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, este fue el reporte de Carlos Uzcategui Miura desde La Guajira Binacional. Seguimos con más información. Y a partir del próximo mes de abril, los adultos mayores que no tengan pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sino que tengan el beneficio por amor mayor, comenzarán a recibir ese pago ya con ese aumento anunciado por el presidente Nicolás Maduro. Y esto se dio a inicios del mes de marzo, ese anuncio, de acuerdo con la información publicada en la cuenta en Twitter Bono Social, y este será enviado a los primeros 5 días de cada mes por un monto total de 130 bolívares tras hacerse oficial ese aumento salarial. Los beneficiarios deben esperar que les llegue un mensaje a su número de teléfono con una notificación donde se les anuncia que reciben el bono Amor Mayor, o revisarlo a través de El Monedero Patria. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento, y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Valió la pena. El tema de Fanny Lu nos permite iniciar el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Y lo hacemos como siempre con más información. Y en otro orden, el partido político Voluntad Popular se refirió el día de hoy a Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal en el estado Táchira, a quien llamó traidor y alacrán. De víctima de la dictadura a cómplice de los criminales de lesa humanidad, hoy Daniel Ceballos ha oficializado su papel como traidor y alacrán. Que nadie se confunda, ni él ni los demás alacranes son de Voluntad Popular, así lo ha indicado la Tolda Naranja en sus redes sociales. Y todo esto a raíz de que Ceballos se unió a la fracción liderada por José Gregorio Noriega, este último que fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia chavista como secretario de Voluntad Popular.
Desde Margarita realizamos el encuentro federal de activistas donde pues se celebra esa incorporación de un miembro fundador de Voluntad Popular. Vamos por la meta, es lo que han escrito a través de la cuenta en Twitter. Resulta extraño lo de el exalcalde Ceballos. Él fue víctima durante varios años, estuvo detenido injustamente y fue, torturado por el gobierno del régimen de facto de Nicolás Maduro. Ahora aparece una facción disidente de Voluntad Popular y bueno, vamos a ver qué nos trae el destino en relación a este valiente muchacho, porque en su momento lo fue, pero ahora más de uno se ha sentido decepcionado por la actitud de Ceballos. Como decepcionada está la señora María Fabiola Báez Angarita. Ella es madre de los hermanos John Jairo Castellanos y Jair Castellanos. Ella exige al Estado venezolano investigar para dar con el paradero de sus hijos, quienes se encuentran desaparecidos desde el 8 de mayo del año pasado. Los hermanos eran trabajadores de la mina El Quino, ubicada en el municipio Sucre, sector Guarataro, en el estado Bolívar, y desaparecieron en una alcabala impuesta de forma ilegal por indígenas de la etnia Yibi. El 25 de mayo del 2021 se consignó formalmente una denuncia en el estado Bolívar para exigir la investigación de estos hechos, en este caso donde desaparecieron los hermanos castellanos en medio de la dinámica violenta que reina en esta zona. La madre ha acudido a distintos organismos sin tener ninguna respuesta positiva, solo le han manifestado que hay guerra y ellos no se acercan hasta ese sector. Desde Fundarredes se ha exigido al Estado la investigación del caso para que esta madre pueda conocer del paradero de sus hijos. Explica Fundarredes que no es la primera vez que se presentan desapariciones en esta entidad fronteriza, ya que debido a la emergencia humanitaria compleja venezolana, muchas personas se dirigen a las minas para lograr un sustento económico. Y panaderos y pizzeros de la capital venezolana aseguraron que en el último mes se registró en el país un incremento del saco de harina de trigo y que existe nerviosismo ante la crisis que existe entre Rusia y Ucrania. La administradora de una pizzería en el este de Caracas, Bárbara Rivas, dijo que el saco de harina de trigo pasó de $47 a $52 en el último mes, y le ha tocado ir directamente con el proveedor y eliminar el distribuidor para mantener mis costos. Hay un poco de nerviosismo porque los medios pues se han encargado de decir que va a escasear y la gente pues comienza a especular. Y como pizzería y la materia prima para nosotros pues es el trigo. Tengo que aprovecharme y apersonarme de esta situación. Rivas también comentó que ante la incertidumbre que le genera esta información ante la posible escasez de harina, pues tuvo que garantizar un inventario mínimo de un mes. Otro de los entrevistados, que también se dio a la tarea, el dueño de una panadería de la capital, dijo que las panaderías han recibido a través de un correo electrónico los principales molinos y las notificaciones de cómo está esa escasez, de cuáles son los molinos de trigo que están funcionando y cuáles son esos valores a través de correos electrónicos. La organización Transparencia Venezuela ha preparado un informe sobre el tema de los préstamos chinos en Venezuela. E indica que entre el año 2000 y 2019 se firmaron cerca de 500 acuerdos, así como créditos millonarios, supuestamente en pro del desarrollo de Venezuela, con muy pobres resultados en algunos casos y desconocidos en otros, dado el contexto institucional del país. La deuda china en Venezuela, un análisis de Transparencia Venezuela sobre las consecuencias macroeconómicas de estos préstamos al país asiático entre 1999 y 2021, indica que el endeudamiento con China hoy pesa sobre todos los venezolanos, no solo por la deuda en sí misma, sino por los efectos negativos de la gran cantidad de obras inconclusas y recursos mal distribuidos que afectan el bienestar y la calidad de vida de los venezolanos. Y esto no es un hecho aislado. En los eventos se prometió una oportunidad para el crecimiento y desarrollo de Venezuela, que terminó siendo una deuda con altísimos costos para la población, la economía general, con una industria petrolera quebrada. Los datos e indicadores económicos muestran los daños colaterales del financiamiento chino,
tasas de interés elevadas, condiciones contrarias al bienestar del país, efecto corrosivo en la institucionalidad e insostenibilidad financiera evidente. Esto se manifiesta en precariedad de infraestructuras eléctricas, de saneamiento, escuelas, hospitales, carreteras, transporte, telecomunicaciones, de los servicios públicos e improductividad de la inversión que no logró la expansión ni detiene el colapso industrial y económico de Venezuela. Este es el trabajo preparado, repito, por Transparencia Venezuela. Si usted lo quiere ver completo, véalo en la página transparencia.org.be. Allí aparece este link de deuda china en Venezuela. Y lo que pasó es muy grave. Lo que pasó es que Venezuela se endeudó en el mejor momento de ingreso de recursos al país. Y son las cosas irresponsables que ha hecho el chavismo. Endeudó el país cuando el barril de petróleo estaba en 120 dólares por barril. Había recibido ingresos, no había necesidad, con una política sana de inversión, no había necesidad de endeudarse. Y hoy la deuda de Venezuela con China es tan grande que que no se sabe, por cierto, no se conoce el monto total, pero es tan alta que Venezuela tiene que dedicar un alto porcentaje, un 60% de sus exportaciones petroleras para pagarla. Así será de grave la situación con estos préstamos chinos que terminaron en obras inconclusas e irresponsablemente gastados por la corrupción y por el gobierno. Y a esta hora vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui El Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción que día a día está con nosotros. Hoy tenemos un tema que quería tocarlo desde hace varios días sobre el tapón del Darién y por supuesto algunas noticias de migración que son muy importantes. Durante este año, en enero y febrero del 2022, cruzaron el tapón de Darién casi tantos venezolanos como todo el año pasado. En el primer bimestre del año, Nancy Alan, alrededor de más de 2.600 migrantes venezolanos atravesaron este paso peligroso hacia Panamá, mientras que el total del 2001 fue de 2.819 personas. A pesar de ser uno de los pasos más peligrosos del mundo, el tapón del Darién, que se extiende totalmente por la frontera entre Colombia y Panamá, sigue siendo cada vez más utilizado por los migrantes para hacer su tránsito hacia el norte del continente, es decir, hacia los Estados Unidos. De hecho, la cifra total de personas que han cruzado esa jungla o esa selva este año casi se ha triplicado en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esta información la envió la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. De acuerdo con estos datos de las autoridades panameñas, mientras que en los 2 primeros meses de 2021 atravesaron el Darién 2.928 migrantes, casi 3.000, en el mismo periodo de este año lo hicieron 8.456, entre los que se encuentran 1.367 niñas, niños y adolescentes. Las alarmas están encendidas, sobre todo respecto al aumento de la población venezolana que cruza ese bloque vegetal de 5.000 kilómetros cuadrados de junglas, selvas, ríos, montañas escarpadas, en las que además hacen presencia actores ilegales que se disputan el tráfico de migrantes. De acuerdo con las estadísticas de las autoridades panameñas, el número de personas de Venezuela que cruzó el tapón del Darién en los primeros 2 meses del 2022, que fueron alrededor de 2.500 personas, casi sumó el total del 2021, 2.819 personas, y así lo advirtió los organismos internacionales en un comunicado. En el caso de los riesgos de las rutas, según la ACNUR y la OIM, cruzar esta peligrosa región puede tomar hasta 10 días para las personas en mayor situación de vulnerabilidad, quienes se encuentran expuestas sobre todo a las amenazas naturales y también a grupos criminales delictivos que perpetran la violencia, incluyendo abusos sexuales, robos. Y muchas de las personas que cruzan la región del tapón del Darién, por lo general adultos, jóvenes y familias,
llegan a comunidades indígenas de difícil acceso con mucha situación, hambre, deshidratación, exhausto y requiriendo atención médica, informaron así las entidades. Se reveló que aunque muchas personas venezolanas que atraviesan esta peligrosa ruta solían vivir en otros países de acogida en América del Sur, pero un número creciente proviene directamente de Venezuela. Para las entidades que lideran a nivel global la crisis migratoria y de refugiados, la situación de los últimos años ha llamado la atención, sobre todo porque llegan migrantes de varios continentes en medio de su travesía a Norteamérica. En el 2021 se registró una cifra nunca antes vista de personas que pusieron sus vidas en riesgo atravesando la densa selva entre Centroamérica y América del Sur, y alrededor de 133.000 personas hicieron la travesía el año pasado, la mayoría de los cuales provenía de Haití, incluyendo a descendencia nacida en Chile y Brasil, seguidos sobre todo de cubanos, venezolanos y personas de lugares tan aislados como Bangladesh, Ghana, Uzbekistán y Senegal. Así lo advirtieron. Tan solo en el 2021 se reportó la muerte o la desaparición de 51 personas que hacían la ruta. En respuesta a este creciente número de migrantes que cruzan la región del Tapón del Darién, la agencia ACNUR y la OIM están ampliando su respuesta en Panamá, donde apoyan con albergues temporales en centros de recepción que opera el gobierno. Asimismo, entre otras cosas, proporcionan colchones, mantas, lámparas solares, kit de higiene a comunidades locales y personas en situación de movilidad humana. Los organismos elevaron un llamado para aumentar el apoyo y la inversión en comunidades de acogida con el fin de fortalecer los servicios que benefician tanto a las personas refugiadas, migrantes, desplazadas, como un total a la población local. Instamos a los países de acogida a mantener el acceso a procedimientos de asilo, ampliar las opciones de estadía regular para personas refugiadas y migrantes en situación de vulnerabilidad y brindar protección total y asistencia médica, técnica, a partir de las necesidades existentes, incluyendo niñez separada o no acompañada, víctimas de violencia sexual o de género, víctimas de trata de personas, y así tomar medidas enérgicas contra traficantes y traficantes de personas y combatir la xenofobia y la discriminación. Las necesidades de las personas en situación de movilidad humana podrán solventarse solo mediante un enfoque regional integral. Así lo expresó la gente de ACNUR. Esta situación, Alan, Nancy, ha venido suscitando a través de los años en estas peligrosas zonas selváticas, porque el paso comienza desde Necoclí, por la parte de la Amazonía, entrando por Mocoa en el Putumayo. Son muchos los venezolanos que, a pesar de todo, que han tratado de entrar al gran país del norte, que son los Estados Unidos, para cumplir así una parte, como lo dicen ellos, el sueño americano. No ha sido nada fácil, muchos de ellos han quedado actualmente en diferentes ciudades de Centroamérica y por supuesto aquí en Colombia. También la sorpresa que nos da la vida hoy ha sido desde el día de ayer, disculpen el error, Migración Colombia está llamando a todos los migrantes venezolanos que se inscribieron la primera vez en el registro del PEX, del permiso temporal que está otorgando el gobierno del presidente Iván Duque. Dentro de esos llamados solamente ha sido con los catalogados del botón de septiembre. Algo muy importante en diferentes municipios y corregimientos de Colombia, que han sido los únicos que no han podido obtener el registro temporal. Hoy ha sido llamado diferentes partes, como el caso de la zona del departamento de La Guajira, en el caso de Barrancas, La Guajira, que han sido llamados desde San Juan del Cesar, Fonseca y por supuesto algunos que han sido localizados para que se trasladen hacia la capital Riohacha o a la ciudad fronteriza binacional de Maicao. Son muchas de las situaciones donde han cometido ciertos errores, no conocían el procedimiento, pero ya han sido llamados, muchas personas están en este momento, a estas horas y durante varios días, hacia los destinos que se les ha llamado el grupo de visibles de Migración Colombia, para así poder ellos contrarrestar la necesidad de estos venezolanos, de estos migrantes que necesitan, por supuesto, ese documento para así poder ellos acercarse hacia el sistema de salud
los sistemas financieros, es decir, abrir una cuenta, legalizar, por supuesto, un registro de comercio y, por supuesto, la salud, que es lo más importante. Pero aún así, Nancy y Alan, hay una preocupación que tienen muchos venezolanos. Está ocurriendo en Cali, está ocurriendo en Medellín y en la propia capital, en Bogotá, y sobre todo en el norte de Santander, que hay muchas instituciones como los bancos, los ministerios de tránsito, que no conocen el documento porque no ha sido objeto de haber introducido el sistema para ese programa fronterizo o del PEC para poder los migrantes acceder a ese tipo de datos. Así que ya hacemos un llamado a Migración Colombia y por supuesto a las instituciones, ya que el propio gerente general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, lo ha dicho en varias oportunidades, que por favor hagan los trabajos como deben ser y si no, denunciar los migrantes a la propia migración para que sean objeto de escucharlos y por supuesto obtener esos beneficios, ya que viven y pernoctan a día a Colombia y por 10 años. Muchos quedarán en otro terreno, pero quedarán aquí en Colombia. Así que felicitaciones al Grupo de Migración Colombia, que están logrando solventar este grave problema a los primeros que se inscribieron desde el 1, el 2, el 3 de septiembre, que han sido los únicos a nivel de toda Colombia que no se les ha entregado el permiso temporal. Señores, nos despedimos. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Y al menos 233 personas murieron entre el año 2019 y 2021 en hospitales de Venezuela debido a los diversos cortes de luz que constantemente se registran en el país. Para el año 2019, el total de fallecidos atribuible a los cortes de energía en Venezuela fue de 17 personas, para el año 2020 fue de 75 y para el cierre del 2021 fue de 141, así lo ha revelado la encuesta nacional de hospitales, que cuenta con el aval de la Academia Nacional de Medicina, así como de los sectores de la oposición. En la encuesta participan médicos de los principales hospitales del país. Se creó en el año 2014 para denunciar las deficiencias en el sistema público de salud, que está ahogado en escasez de medicinas e insumos, cortes de agua, cortes de luz y además una precaria infraestructura. Los responsables de la encuesta, agrupados en la ONG Médicos por la Salud, comenzaron a medir las muertes que pudieron atribuirse a los cortes de luz, pues tras los masivos apagones en el año 2019, que se extendió por 4 días. El informe también explica pacientes que fallecieron porque necesitaban ventilación mecánica o tenían que ingresar a un quirófano de emergencia y no pudieron trasladarlo dentro del hospital porque no habían ascensores para hacerlo. También detallan el aumento de muertes en el 2021 podría estar relacionado también con el tema de la pandemia del COVID-19. Escuchen esta cifra. Entre el 2019 y el 2020, 75% de la población en Venezuela no recibía agua todos los días. Para junio del 2021, 77,8% de los hogares no recibía agua regularmente. Es decir, se ha hecho más grave la situación de distribución de agua en Venezuela de un año a otro. Y la pregunta es, ¿Venezuela está cambiando? Sin acceso al agua y saneamiento no hay cambio posible. Hay que mejorar los servicios públicos en Venezuela, porque no se puede hablar de que la situación de Venezuela está cambiando y está mejorando, cuando la verdad verdadera es que gran parte de la población venezolana sigue pasando hambre y no tiene servicios públicos de calidad. Y a esta hora vamos a la pausa comercial y musical. Pero queremos agradecer en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui el Miura. Ya regresamos. Bueno, es el tema de la desorden público, nuestra banda Desorden Público. Hay cosquillas que no dan risa y eso es de verdad. Hay cosas que ocurren en Venezuela que no dan risa, y sobre esas cosas que ocurren en Venezuela, pues vamos a conversar con nuestra invitada de la tarde de hoy. Se trata de Maribel Castillo. Ella es secretaria general de Avanzada Progresista por Caracas.
fue precandidata a la alcaldía de Caracas y es diputada de la Asamblea Nacional actualmente. Muy buenas tardes, bienvenida Maribel, bienvenida al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes, mis queridos colegas de radio desde Colombia, Venezuela, mis hermanos. Excelente estamos, Maribel. Ahora cuéntanos, empezamos un año, si se quiere, con algunas expectativas económicas, en algunos aspectos positivas para algunos, con el tema de la dolarización avanzando, pero ahora estamos en unas circunstancias difíciles porque ahora con la implementación de un nuevo impuesto, el impuesto a las transacciones, a las grandes transacciones financieras, pues la gente dice que ni con dólar se va a poder comprar. ¿Cómo analizas tú esa situación? Bueno, siempre el tema económico a los más vulnerados es que les sigue afectando aquí en nuestro país. Esta medida está causando revuelo que fue desarrollado el día de ayer. Hoy es un revuelo, la gente no entiende, lo del 3% que paguen dólares, y está en ese proceso de preocupación después de un pírrico aumento salarial. Esto nos ha causado, bueno, hay resquemor en todo, porque está esto del impuesto, está que ha suspendido la Asamblea Nacional la cuarta sesión para nombrar el Tribunal Supremo de Justicia, están quitando partidos políticos, estamos en un proceso de debate para las elecciones presidenciales, de buscar entre la oposición el método de las primarias de la unidad, y entonces todo está revuelto, pero ¿quién está padeciendo aquí en Venezuela? Los más vulnerables, la economía, y la desesperanza está agobiando a todos los venezolanos, el estrés de toda esta situación, pero esos pañitos húmedos, como están diciendo algunos ahí, son bien delicados, porque el que está afectando es al más pobre, porque aquí nadie gana para cubrir un impuesto de esa magnitud. Aquí los sueldos no están dolarizados, y ahora tiraron apenas un aumento y ahora tiran este impuesto que supera doblemente ese pírrico aumento. Ahora bien, vamos a hablar del tema político, movimientos en el mundo político, el anuncio de un nuevo partido de futuro, en donde Henry Falcón se lanza con fuerza a reconquistar espacios. ¿Cuál es tu visión sobre este tema? Bueno, nosotros fuimos despojados del partido Avanzada Progresista, que es liderado por Henry Falcón. Yo soy una fusión en ese partido, con Ismael García, Ramón Martínez, que para descanse. Nos fusionamos hace casi 11 años con Henry Falcón, que ellos también fueron despojados de las siglas del PPT. Una década en Podemos, 2007 en la reforma constitucional, con todos nuestros diputados de Podemos exitosamente. Rompe con la Alianza Democrática el 21 de noviembre para apoyar en enero a Garrido, a la unidad, que eso es lo que necesitamos todos los venezolanos, es lo que venimos impulsando, que hay que participar, no hay que dejar los espacios, pero principalmente necesitamos una gran unidad, y ya se viene trabajando eso. El gobierno, con un grupo de diputados de Avanzada Progresista que tenía Henry Falcón, que él mismo le dio la confianza al diputado Luis Romero, a Eduardo Centey, Leonardo Morales, que en su mayoría todos son jubilados del CNE, nos jugaron esta terrible patraña con 3 rectores del chavismo, y nos despojaron de nuestra sigla, pero la situación país no nos va a desgastar en una pelea estéril con ellos, que sabemos que se están alineando para hacer acuerdos con el gobierno, para tener candidatos paralelos, pero nosotros trascendimos, se montó este nuevo movimiento al servicio de la gran unidad que estamos buscando todos los venezolanos, nos estamos reencontrando todos los partidos políticos serios de Venezuela, muchos que se habían retirado de la participación y el voto, entendieron que Barinas nos dio un
un ejemplo, que luchando juntos con una unidad superior y salir a votar, vamos a conquistar los espacios. Este es un país presidencialista, este es un país que necesita cambios desde la cabeza mayor, que es la presidencia de la República, para que nosotros podamos empezar a emerger en un gran futuro en nuestro país. Y creo que vamos a lograr. Esas persecuciones para distraer no nos van a amedrentar a los líderes y a los dirigentes políticos. Vamos a buscar la gran unidad de todos los sectores políticos que estamos de acuerdo en una sola candidatura, Dios mediante, a través de un proceso de primarias con todas sus condiciones, y Venezuela va a agarrar otro rumbo que es el que queremos, que para que todos nuestros venezolanos y familiares, que todos tenemos una familia afuera luchando para ayudar a su familia aquí en Venezuela, vuelvan con un mejor futuro, con un mejor país, que sí se puede. Lo que tenemos es que traer y estar las mejores personas, los mejores profesionales, los que van a activar, se habla con paz, para que vuelvan la producción, a activar la producción de nuestro país y acabar con esta hambruna y con esta situación tan terrible económica que estamos viviendo los venezolanos. Ahora, Maribel, ¿qué se le puede decir al venezolano que hoy está preocupado no solamente por el tema económico, por el tema de la salud, por el tema de la educación, de la infraestructura, de los servicios públicos, que se han agravado tanto estas circunstancias durante los últimos meses? ¿Qué se le puede decir, qué mensaje le puede decir la dirigencia opositora a esta gente que de hecho tiene muchísimas razones para estar desalentada? Que necesitamos es gerentes, necesitamos gente que quiera hacer las cosas bien. Esto es un país rico, esto es un país que tú zumbas una semilla y nace cualquier fruto, esto es un país cafetalero, esto es un país con tanta riqueza, oro, diamante, petróleo. Necesitamos es que la gente, los mejores, los que quieran de verdad levantar nuestro país, se levante. La corrupción nos ha tragado, pero yo sé que con los mejores hombres y mujeres que quieran activar la economía del país y venga una apertura, porque nadie apuesta a un país que lo controlan personas que han sido incapaces gobernando y que sigan en el poder. Cuando venga ese otro panorama, Venezuela va a salir adelante y que tener esperanza, y su esperanza tiene que ser firme, salir a votar y participar con ese candidato o candidata que va a salir por una gran unidad. Y esos partidos de oposición que hoy quieren fracturar y quieren seguir fracturando la unidad, hay que echarlos a un lado, porque ellos están ayudando con sus intereses a perpetuar este gobierno, y ustedes los ven, no tienen sueldos, y ustedes ven a muchos de ellos con carros últimos modelos, escoltados, un estatus de vida, bueno, pues que ni la reina de Inglaterra. Y entonces estamos viendo que aquí lo que no hay es capacidad y compromiso de cambio, y muchos juegan para sus intereses y proyectos personales, pero cuando pongamos todo en la mesa, ese candidato, esa candidata unitaria, y que ya viene un programa de gobierno con los mejores, tenemos venezolanos profesionales en todas las áreas, en las áreas de servicio, ingenieros, electricistas, agricultores, y esos van a venir, y muchos países van a venir a apostar a Venezuela. Este es un país muy rico, y eso es lo que nos tiene que motivar. Este es el momento, son elecciones presidenciales que vienen, organizarnos como que si fueran dentro de 6 meses, porque uno no sabe qué sorpresas nos puedan lanzar también por ahí. Por eso es que lo estamos haciendo, y los ruidos sonaron, y por eso empezaron de nuevo las persecuciones, pero eso no nos va a amedrentar a nadie, más bien nos está animando a unirnos más y avanzar con los que quieren de verdaderamente los cambios en Venezuela. Cuando se habla de primarias, uno tiende a pensar que con esta división que hay dentro de los factores de oposición va a ser difícil llegar a eso. Pero, ¿qué te da confianza de que vamos a tener efectivamente unas primarias y de esas primarias vaya a salir un candidato realmente ganador? Sí me da confianza, porque así como hicimos en Barinas, que es como, no es que Barinas sea Venezuela, pero en el 2015 fuimos en la Asamblea Nacional. Nos fragmentamos, ¿y qué pasó? Unos a participar, otros no, nos fragmentamos y se perdieron los espacios. Solamente hay 20 diputados en la Asamblea Nacional de la oposición, y volvimos a unirnos en Barinas,
dan esos resultados masivos, que es la casa de la cuna como dicen, del líder máximo de la revolución, y la gente salió con todas las dádivas y aplastantemente se ganó. Y, oye, van 23 años un gobierno que lo que ha hecho es hundir en nuestro país. ¿Cómo no nos vamos a unir? Estamos mandando a unirnos, y va a ver la metodología. Tenemos este año para buscar la metodología de esas primarias donde participen todos los sectores de oposición, los gremios, y ese que gane o la que gane ya va a venir con un programa de gobierno, porque ya se ha tenido programas de gobierno cuando fue candidato presidencial Capriles, Henry Falcón, todos han tenido, y tenemos los mejores economistas de este país, muchos adentro, otros afuera, y van a activar, se va a activar nuestro país. Nosotros tenemos fe, lo que hay que hacer los cambios. Estos cambios son demasiado necesarios. Nadie puede apostar a división. Los que apuestan a la división porque son intereses que tienen personales, de proyectos personales de mantener perpetuo este gobierno que hemos vivido, que muchos han sido beneficiados con que este gobierno de turno esté, pero beneficiados para uso personal de ellos, de una cúpula pequeña, pero el país destrozado, no hay perdón de Dios para eso. Cuando se habla de la búsqueda de la unidad, ¿se está haciendo esto de manera sincera? Porque la gente duda de que la oposición vaya por la vía de la unidad. Piensa que la oposición se ha dividido tanto que no hay manera de conciliar los elementos. Pero ¿tú crees que es posible alcanzar esa unidad, que no es unanimidad? Unanimidad es otra cosa, pero sí unidad. ¿Es posible alcanzarla a corto plazo? La mayor unidad sí se va a poder lograr, una mayor unidad. Habrán algunos por ahí que les va a pasar el pueblo por encima. Esos que están apostando, que ya se han anunciado candidatos presidenciales, pero no voy a ir a ninguna unidad porque tengo mi liderazgo. No, estamos luchando contra un monstruo que tiene todo el poder económico y gubernamental, y eso es imperdonable. Nosotros tener un candidato o 10 candidatos para dividir, para que el gobierno con pocos votos, porque está demostrado numéricamente que la oposición tenemos la mayoría de los votos, pero fragmentados, le dejamos los espacios a este gobierno. Pero si nos unimos, los serios de este país, que sí se puede hacer, como lo hicimos en el 2015, nosotros exitosamente vamos a ganar la presidencia de la República, y eso no es lo que queremos todos. Eso los que se han ido, los que no han participado, porque ellos han querido el tema fundamental, la presidencia de la República. Ahora llegó la hora y no lo vamos a hacer. Tenemos que hacerlo, y todos unidos sí se va a lograr. Ese grupo minúsculo que vaya a buscar y seguir en esas aventuras, el pueblo le va a pasar por encima. Son 23 años y estamos ya cansados. ¿Vea? No hay esperanza de que este gobierno haga las cosas bien, no lo ha venido haciendo bien. Han pasado muchos errores también en la oposición, tenemos que rectificarla y avanzar. Eso es lo que nos queda, y esta es la oportunidad que tenemos, no hay otra. Frente a un gobierno que persigue, que hostiga, que ataca directamente a cualquier elemento de la oposición, que se roba a los partidos políticos, esto es increíble. ¿Qué se puede hacer? Yo pienso que mucha gente se ha tirado a la derrota, al derrotismo frente a esto. ¿Qué se puede hacer frente a un gobierno que viola las leyes, que viola las normas y que hace lo que le da la gana cuando quiere, a pesar de irse por encima de la propia Constitución Nacional? No, bueno, derrotar a este gobierno es unidos y participando masivamente. Como te vuelvo y repito, se logró en Barinas y se va a lograr en Venezuela. Sabemos que es un gobierno que se maneja con el ventajismo, pero ahora se está manejando en dividir la oposición. Ellos están haciendo las elecciones que aparentemente democráticamente, y hasta han dejado el ventajismo, porque sí disminuyó las últimas elecciones el ventajismo. Lo que creció fue la división dentro de la oposición. Ahora la estrategia del gobierno es resolver lo del ventajismo y invertir en la división de la oposición. Están invirtiendo en la división de la oposición y ya están descubiertos. Entonces ya esa estrategia del ventajismo ha mermado. La situación de Avanzada Progresista, que es uno de los últimos partidos que le acaban de quitar su sigla, pero fue
algo disfrazados con el CNE, pero son miembros de nuestro partido los que se prestaron para eso, ¿sí? No fue una judicialización desde el TCJ, es una judicialización desde el mismo seno de la dirigencia del partido, aliados con el gobierno, hicieron su macolla de mentiras y ilegalidades y se prestaron para eso porque el gobierno ahora agarra a los dirigentes, los compra con beneficios, con dádivas, con poder. Imagínate, nosotros en Avanzada Progresista quedamos sorprendidos cuando el cargo que le dieron al diputado fundamental del partido, que Henry le dio el primero de la lista, fue nombrado en un cargo en el latinoamericano, el PSU, teniendo tantos diputados del PSU, y el único cargo se lo dieron a Avanzada. Eso no levantó la alarma, y después la negociación que ellos hicieron con el CNE, esos 3 rectores, todo viene trayendo su curso. Ya ellos venían trabajando eso en la división en Barinas, querían lanzar candidato a un dirigente de Caracas como Claudio Fermín. Nosotros nos levantamos en su mayoría del partido y en el propio estado y fuimos a apoyar a Garrido, a pesar que no permitieron que se inscribieran los partidos que no se pudieron inscribir. Se trabajó conjuntamente con ellos y se logró alcanzar. Y bueno, aquí alguna tarjeta va a quedar, no van a poder quitar todas, y de todos estos sectores que no vamos a unir, alguna va a tener que quedar ahí de participar. No pueden quitar todas. Bueno, ahí ya sería el descubierto del descaro, y yo creo que los avances con los diálogos internacionales les está dando un freno y van a tener que hacer las cosas correctas, y todos nosotros no podemos seguir apostando a que este gobierno siga dividiendo a la oposición por dádivas, por negociaciones ocultas. No podemos permitirlo, y que esos que lo hagan van a quedar al descubierto y nadie va a votar por ellos, van a votar por esa candidatura. Es verdad que no va a haber una unidad, van a haber 5 divididos y tal, pero eso no van a sacar los votos, lo van a sacar aquellos que la gente va a ver que se construyó de verdad un candidato unitario. Con ese que sea el más unitario es que vamos a ir todos los venezolanos, dentro y fuera del país. Maribel, no quisiera dejarte ir sin preguntarte de algo muy particular sobre Caracas. Hay la intención del PSU, y está avanzando, de cambiarle incluso hasta los símbolos a la ciudad. Este revisionismo que está haciendo el PSU, ¿qué opinas de él? No, ya los símbolos se lo han cambiado. El León de Caracas, nadie sabe que lo hicieron. Yo que he sido 2 veces concejal de Caracas, estoy aterrada, porque el León de Caracas no solamente es el símbolo patrio aquí en nuestra capital, sino que es de un gran valor. Ese es un león con un material sumamente costosísimo, oro rosado, oro blanco, todos los oros, tenía un material sumamente costoso, y que nadie sepa quién se llevó ese León de Caracas, así como se han perdido cuadros valiosísimos, esculturas valiosísimas, vitrales hasta dentro de Miraflores, donde está el Salón de la Patria, se han llevado cuadros, vitrales. Esto es un desastre, pero bueno, hay otras prioridades que eso no caduca. Esas personas tendrán que pagarlas en algún momento. Nosotros lo que necesitamos ahorita, no distraernos con esas ideologías extrañas que quieren que si van a quitar un símbolo, porque van a poner el Che Guevara, que van a poner el símbolo de Cuba, que van a... No podemos dejarnos distraer eso. Nosotros tenemos que dedicarnos a lo más importante. Cambiar la presidencia de la República. Ellos hagan lo que hagan para distraernos, ahoguen a la gente con medidas económicas que hundan al más pobre. Eso nos tiene que animar, resistir, porque llegó la hora de cambiar este gobierno. Hemos conversado durante la tarde de hoy con Maribel Castillo, diputada de la Asamblea Nacional, secretaria general de Avanzada Progresista por Caracas. Y ella acuérdate que ya no soy secretaria general de sus visiones sobre el tema político nacional. Muchas gracias, Maribel. Gracias. El Partido Futuro, nuestra nueva organización, nuestro nuevo movimiento político. Es tan reciente la cosa que hay que acostumbrarse a eso. Vamos a hablar. Sí, hoy fue el lanzamiento, el día de hoy fue su lanzamiento, el nuevo movimiento político de nosotros. Estamos intactos. Las siglas quedan vacías al gobierno para negociar con un sector de la oposición, pero toda nuestra organización, toda nuestra militancia de todos los estados, y se está sumando mucha gente para el proyecto unitario que viene con todos los sectores de oposición. Muchas gracias. Seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela, y vamos a aprovechar el momento a esta hora
para irnos a la pausa comercial musical. Y al regreso, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, y era el grupo O'Kills con el tema Después. Y después de esta pausa comercial, seguimos en Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy a través de este 1160M Radio San José de Cúcuta y también la gente de Aruba 91.5 FM estéreo. Yo soy de los que pienso que tanto los educadores en todos sus rangos como los médicos deberían ser los profesionales de la administración pública mejor pagos. Totalmente de acuerdo. Ellos deberían tener los mejores ingresos, los mejores salarios, especialmente los educadores de escuela, que son los formadores del futuro del país. Pero me sorprendo cuando veo en este portal informativo CIMA 360 News la publicación de lo que sería el nuevo tabulador salarial para los militares en Venezuela. No es que los militares no merezcan ganar un buen salario, pero que ese ingreso que ellos reciben frente al ingreso de los educadores y los médicos está muy por encima de esos niveles. Les comento lo siguiente: según este portal informativo CIMA 360 News, el salario básico de un militar de bajo rango en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estaría sobre los 584,79 bolívares. Es decir, que estos tendrían un ingreso muy superior al de cualquier médico o de cualquier profesional de la educación en Venezuela. Con los beneficios por incidencia salarial, este salario de un militar de bajo rango en Venezuela llegaría a 718 bolívares o al cambio $167. 167 dólares es muy distinta y una cifra muy alta en comparación con el ingreso que percibe un médico, un profesional en Venezuela de la educación. Un salario aproximadamente de entre unos 40 a 50 dólares es el promedio. Ahora, tomando en cuenta como referencia un ingreso promedio de un empleado público de 30 dólares y comparándolo con el 167 del más bajo salario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la diferencia entre ambos es 456,67%. Y uno se pregunta, sin demeritar, ¿qué mérito tienen los militares venezolanos para ganar más que un profesional de la salud o un profesional de la educación en Venezuela? Fíjense esto: Diego Moya Ocampo, analista para el grupo londinense de análisis de riesgo, ha señalado que en diversas oportunidades Maduro y su cúpula intentan comprar lealtades a través de estos beneficios discrecionales del componente militar. Los militares en el poder son una catástrofe, según la Organización de Derechos Humanos de Ciudadanos, Control Ciudadano. Lo negativo que ha significado la incorporación de la militar en aspectos de gobierno que no representa su competencia ha sido la representación del fracaso de los 20 años del gobierno, los últimos 20 años del gobierno. Pero uno se pregunta, insisto, ¿por qué un militar de bajo rango debería ganar 456% más que un profesional de la educación o un profesional de la salud en Venezuela? ¿Es eso justo? ¿Es eso responsable con el país? ¿No debería ser la salsa para el pavo igual que para la pava? Y uno dice, estas son las acciones del gobierno de facto que hacen generalmente entrar en implosión al país, porque ellos están convencidos, ellos saben, no son bobos, no son tontos, ellos saben que un venezolano con los salarios del último incremento salarial y los nuevos tabuladores salariales para el sector de la educación no se puede sobrevivir. Y ahora, cuando se vea y se conozcan el nuevo tabulador salarial para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, uno va a decir, de verdad que es una total injusticia lo que están haciendo con los educadores y los docentes universitarios y los médicos, entre otros, porque hay que contar también que otros miembros de la administración pública también deberían estar ganando
mejores salarios. Pero bueno, esa es la Venezuela que ha construido el chavismo, una Venezuela de injusticia en donde se ha favorecido a una casta a costillas de otros elementos de la sociedad. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos en esta zona de frontera. Personas que han dejado su tierra y se han venido a Arauca a buscar nuevas oportunidades. En este momento estoy con un paisano, ¿me dices tu nombre? Andrés Navarro. Andrés, ¿de qué parte tú eres? Pues vengo de Bucaramanga, ya tengo aquí 2 años de estar trabajando aquí en la panadería y pues ahí vamos. ¿Naciste en Bucaramanga? No, nací en Arauquita. O sea que eres araucano. Yo soy araucano, tengo familia aquí también que vive en Arauca y pues decidimos venirnos con mi esposa, que ella sí es de otra parte del país, y mi hijo a otra vez a Arauca a ver. ¿Y por qué se fueron de Arauquita a Bucaramanga? Bueno, eso ya pues fueron cuestiones de mi papá, que ya quiso ir a probar otras cosas, ir a hacer otras cosas a Bucaramanga y pues decidió sacarnos de Arauquita. ¿Cómo era la situación en ese tiempo? Pues para la juventud de la edad que yo tenía, pues sí era un poquito, sí, estaba uno siempre en alerta, pero no, nosotros transcurrimos normal nuestra juventud y todo, pues. Andrés, ¿y en Bucaramanga qué hacías? Bueno, en Bucaramanga llegamos y mi papá también montó panadería, pues ya que yo sabía, pues montamos panadería y ahí rodamos, fui a la universidad, soy tecnólogo industrial, pero siempre buscando el lado como de la panadería. ¿Y eso por qué? ¿Lo aprendiste de joven o...? Pues por medio de un amigo que me metió como en el cuento de la panadería como a los 14 años. Y ahí nació pues el gusto por la panadería. ¿Y ese ha sido el sustento tuyo y de tu familia? Siempre ha sido la panadería, siempre. Ahora, ¿por qué decidiste venirte a Arauca? Pues la primera razón fue lo de la pandemia. Sí, la pandemia pues llevó a que el negocio que yo tenía allá pues ya no diera los frutos que estaban dando y pues mis hermanos que viven aquí en Arauca pues me propusieron, me animaron de que me viniera y pues arranqué y le dije a mi esposa, vamos. ¿La familia, cuántos hijos tiene? Tengo un niño de 7 años y mi esposa. ¿Y cómo te ha recibido la gente de Arauca? ¿Cómo han sido esos inicios tuyos acá? No, amañado, no. Esto ha sido un cambio buenísimo para nosotros. No hemos tenido inconveniente ninguno. Mejor dicho, hemos progresado bastante. Nos ha ido muy bien aquí en Arauca. ¿Para qué? ¿Mejor que en Bucaramanga? Sí, claro. Arauca es una ciudad muy próspera y con muchas oportunidades para nosotros que queremos emprender, tener algún emprendimiento o hacer algo, pues Arauca es una buena opción. ¿Y tú has recibido apoyo de las organizaciones para tu emprendimiento? No, todo lo he hecho yo solo, de ninguno. Nunca he recibido nada de ninguna entidad ni nada, todo lo que tengo lo he construido solo. ¿Y eso no has tenido o no ha sido necesario? Pues de pronto no ha sido necesario y pues no se ha dado la oportunidad tampoco de que de pronto que yo sepa que en alguna entidad me pudieran colaborar o algo, no. ¿Qué decirle a las personas de diferentes partes del país que ven a Arauca? ¿Qué recomendarles? ¿La recomendarías para que se establecieran acá? Hombre, claro que sí. Arauca es excelente para trabajar. La persona que realmente quiera trabajar, Arauca lo espera con los brazos abiertos. Es increíble la capacidad que hay acá para poder trabajar, para poder
adquirir, para poder crecer económicamente. Arauca se presta para muchas cosas. Ahora, con respecto a Venezuela, ¿tú conoces Venezuela? Pues no conozco mucho, por ahí lo que es aquí medio frontera, San Cristóbal, Guadualito, pero así de paso. Nunca he entrado así al interior del país. ¿Y tienes amistades con venezolanas? Claro que sí, toda mi vida he tenido amistades venezolanas, toda la vida. De los años que viví aquí en la frontera, en Arauquita, muchísimos amigos venezolanos. ¿Y qué recuerdas tú de Venezuela cuando ibas allá? ¿Lo paseabas por allá? No, cosas buenísimas. La comida, todos los hoteles donde llegaba, espectacular, todo. Siempre me venía contento de haber ido y haber estado por allá. ¿Pasaban muchas vacaciones allá? Sí, iba mucho, mi papá nos llevaba bastante a San Cristóbal, siempre nos sacaba, por ahí cada 2 meses nos llevaba a dar una vuelta. ¿Y tú recuerdas cómo era anteriormente cuando la frontera estaba abierta, ese pase de las personas de aquí para allá y de allá para acá, el intercambio? Claro, podía uno pasar libremente, el que tenía su carro podía ingresar, el que todo, o sea, y se veía una economía más fluida, tenían más oportunidades, tanto como allá como nosotros acá. ¿Y tú crees que, Andrés, que el hecho de que ahora esté cerrada la frontera y los venezolanos no puedan venir con mayor seguridad, ha afectado la economía de Arauca? Sí se siente que por falta de que no puedan ingresar así con esa misma libertad que ingresaban antes, sí se siente un poquito como eso de que no les da como temor o no vayamos por allá porque eso está cerrado, eso de pronto sentirán que no van a ser ni siquiera ni bien atendidos ni nada, entonces les da como miedo de pronto venir. Sí. Ahora, también Andrés, quisiéramos saber qué planes tienes, qué piensas hacer en los próximos tiempos, cómo desarrollar el negocio, qué ideas tienes. Pues bueno, nosotros estamos trabajando, tratando de impulsar los productos que manejamos, que es hojaldras, pan grande, pan pequeño, tortas, de impulsar a los negocios de aquí a Arauca, y pues tenemos mucho pensado en expandirnos también hacia Arauquita, Tame, de tratar de poder llegar a todo el departamento. ¿Y al Amparo? Y al Amparo también, claro. Por ahí ya hay negociaciones para ver si echamos una mercancita para allá. Qué bien. Y también tienes personal venezolano. ¿Cómo te ha ido con los venezolanos? Pues bien, excelente. El panadero que tenemos, excelente panadero, muy cumplido, muy juicioso, y estamos muy contentos con él. Bueno, Andrés, quisiera que dejaras un mensaje para nuestra audiencia, agradeciéndote por hacer un stock en tu trabajo para atendernos. Pues mire, darle un agradecimiento a Siempre Venezuela y don Oliver Luyan, que está aquí pues apoyándonos, y darle pues todas las gracias y mandarle un saludo a toda esa audiencia y a todos esos seguidores que lo sigan apoyando, y gracias por estar aquí en mi negocio y para adelante. Bueno, Andrés, muchas gracias. Éxito. Bueno, mis amigos, un emprendedor nacido en Arauquita, luego estuvo en Bucaramanga y ha retornado a Arauca, al departamento, a la ciudad de Arauca, a emprender, a trabajar, y también ha abierto fuentes de empleo y ha recibido en su negocio a venezolanos. Estas son muestras que queremos presentarles a ustedes, amigos, de lo que ha sido la integración colombo-venezolana en esta zona de frontera. Desde acá, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Y el gobernador del estado Barinas, Sergio Garrido, dijo que no hay salidas mágicas para la crisis política en el país y que la solución para tener un nuevo gobierno nacional pasa por la unidad de la oposición e incentivar a los venezolanos a participar en las elecciones presidenciales del 2024. Ha señalado Garrido, el gobernador del estado Barinas, que los dirigentes políticos deben olvidarse de las diferencias, ambiciones personales y partidistas y entender que la prioridad pasa por el bienestar de Venezuela.
El mandatario regional y dirigente de Acción Democrática agregó que en el comienzo de su gestión hubo inconvenientes con el Consejo Legislativo de la entidad, que cuenta todavía con una importante representación del chavismo. Sin embargo, ese problema fue resuelto. Además, destacó que el oficialismo no tiene nada actualmente para atacarlo, aunque asumió el cargo recientemente, y que a su juicio en poco tiempo al frente de la gobernación se han dado cuenta de los avances que se han logrado en poco tiempo, pese a que confesó que los barineses aspiran a muchas cosas. Garrido, al preguntársele sobre si está dispuesto a participar en la reanudación de la negociación de la plataforma unitaria, dijo: no lo descarto, ni me ofrezco ni me niego. Si existe esa posibilidad, no tengo ningún problema de ir, participar y hablar de la experiencia de Barinas y por qué debemos buscar soluciones y no problemas. Nicolás Maduro ha pronunciado discursos y en el día de ayer pues se pronunció ante el avance que deben tener en el Tribunal Supremo de Justicia sobre la ley de la protección a las mujeres, y esto lo hizo en medio de este gran avance que se viene dando. Según él, específicamente es avanzar en parte jurídica relacionada con el tema de la violencia de género, toda vez que ha subrayado que el objetivo de su gobierno es unificar, relanzar y poner al frente de la sociedad las prioridades del movimiento de todas las mujeres, y eso lo realizó durante la intervención en el tercer Congreso de la Mujer, que instruyó a las conclusiones de ese encuentro de llegar a él pues aplicarlas de una manera inmediata en esas reformas de ley y además en esas reformas de leyes políticas públicas. El mandatario chavista también planteó una agenda feminista para el año 2030 como parte de los 3 aspectos que debe sumir al Congreso: aplicar las 3 R, resistencia, renacer y revolucionar, como programa histórico; crear la agenda feminista 2022 para lograr la justicia, la igualdad y la equidad; evaluar la realidad formativa, ideológica, política, cultural y organizativa de la mujer. Además, añadió que el sectarismo y la división deben estar fuera y que deben darse por bienvenidas a una hermandad y a una unificación de los diferentes esfuerzos. Pero en medio de ese discurso también habló acerca de que la tarea de la mujer debe ser parir. Maduro derrochó machismo en ese encuentro feminista. Así, esa es la tarea de las mujeres, deben parir. La mujer es fundamental, sencillamente no existiría la sociedad y no existiera el mujerero de revolución. Las mujeres saben que tienen grandes tareas en la vida y una de esas tareas es parir, gestar y además ser forjadoras, formar, criar, construir valores. Todas las mujeres tienen en su inocencia profunda un sentido innato para proteger y amar a la humanidad, a los niños y a las niñas. Esto lo realizó Nicolás Maduro en ese encuentro, pero ante ese encuentro también empiezan las grandes manifestaciones, y ya existe un presentador de Venezolana de Televisión que sugirió que mujeres que no denuncien la violencia de género lo hacen porque son masoquistas. Pues así, el presentador del canal de Venezolana de Televisión, Barry Cartaya, sugirió el día de hoy que las mujeres que no denuncien la violencia de género lo hacen porque son demasiado masoquistas. El comunicador ha dedicado parte de su programa tras la noticia a analizar el supuesto apoyo que el régimen de Nicolás Maduro le ha dado al movimiento feminista un día después de que el mandatario asegurara que la mujer tiene la tarea de parir. Y en ese contexto pues hizo referencia al aumento de los casos de violencia de género y feminicidio durante la pandemia, asegurando que esto se produjo porque el hombre está acostumbrado a estar en la calle y la mujer en la casa. Y de repente 60 días metidos los dos en la casa, pues comenzaron las peleas, los feminicidios y la violencia de género. Luego continuó destacando que no todos los casos son denunciados por las víctimas. ¿Cuántas mujeres ustedes conocen que la golpean en su casa y no dicen nada y no denuncian? Esta es una de esas preguntas que viene realizando este presentador. Bueno, vean la manera simple, totalmente inocua y retardataria y machista con la cual los medios del Estado venezolano, en manos del gobierno de facto y el propio presidente de facto, evalúan el tema de la mujer.
No se trata del feminismo a ultranza, se trata de entender a la mujer como una particularidad con sus propias expectativas, necesidades y deseos. Y el Estado, como proponente de una política de atención igualitaria, debe enfatizar esa igualdad, dando oportunidades a la mujer y defensa de los derechos de la mujer en las condiciones en las cuales se encuentra actualmente en Venezuela. No es porque hayan estado encerrados, no, es que hay todo un problema de fondo relacionado al hecho de la educación en Venezuela, en donde el término de igualdad de derechos es muy poco manejado por un gobierno que no sabe qué es eso de los derechos. Exacto, que no tiene derecho tampoco a decir mayor cosa. Claro, porque generalmente los vulnera, los afecta, los viola regularmente. Para ellos es incomprensible hablar de derechos en un país en donde los derechos son violados por ellos mismos. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.